La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 5 al 11 de junio. Párrafo 1 pregunta: ¿en qué circunstancias hizo Jesús su primer milagro? Viajemos a finales del año 29. Jesús acaba de iniciar su ministerio. Él, su madre y algunos de sus discípulos asisten a un banquete de boda en Caná, un pueblo que queda al norte de Nazaret, donde él se crió. María es amiga de la familia de los novios, y al parecer está ayudando a atender a los invitados. Pero pasa algo que haría quedar muy mal a los recién casados y a sus familias. Se acaba el vino. Quizás hay más invitados de lo esperado. María va rápidamente a donde su hijo y le dice: «No les queda vino». Juan 2, 1-3. Párrafos 2 y 3 pregunta A. ¿Cómo usó Jesús su poder? Usó su poder para ayudar a miles y miles de personas. Por ejemplo, en una ocasión alimentó a 5,000 hombres y en otra a 4,000. Con solo esos 2 milagros, es posible que en total alimentara a más de 27,000 personas, si incluimos a las mujeres y los niños que estaban ahí. Pregunta B. ¿Por qué es bueno analizar los milagros de Jesús? Podemos aprender mucho de los milagros de Jesús. En este artículo encontraremos lecciones que fortalecerán nuestra fe. También veremos cómo imitar la humildad y la compasión que mostró Jesús al hacer estos milagros. Párrafo 4 pregunta: ¿de quiénes podemos aprender al repasar los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús no solo nos enseñan mucho sobre Él, sino también de su Padre. A fin de cuentas, fue Jehová quien le dio el poder para hacer los milagros. Hechos 10:38 dice lo siguiente de Jesús: Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Además, como sabemos, Jesús imitó a la perfección los sentimientos y la manera de pensar de su Padre. Eso se notó en lo que dijo e hizo, lo que incluye los milagros. Párrafo 5 pregunta: ¿qué motivó a Jesús a hacer milagros? Cuando estuvo en la tierra, Jesús mostró cuánto amaba a las personas al usar su poder para hacer milagros que aliviaran su sufrimiento. En una ocasión, 2 ciegos le pidieron ayuda a gritos. El relato dice que Jesús se sintió profundamente conmovido y que después les devolvió la vista. Esa compasión tan grande, que es un reflejo del amor que Jesús sentía, también lo motivó a darles de comer a los que tenían hambre y a curar a un leproso. Párrafo 6 pregunta: ¿qué poder le ha dado Dios a Jesús? Hay problemas que nosotros jamás podríamos resolver, pero Jesús con sus milagros demostró que Él sí puede. Por ejemplo, tiene el poder para eliminar la raíz de todos los males de la humanidad, el pecado heredado y todo lo que eso ocasiona, como las enfermedades y la muerte. Sus milagros prueban que Él puede sanar todo tipo de enfermedades y hasta resucitar a los muertos. También tiene el poder para controlar las fuertes tempestades de viento y vencer a los espíritus malvados. Párrafos 7 y 8 pregunta A. ¿De qué podemos estar seguros gracias a los milagros de Jesús? Los milagros que hizo Jesús como humano en la tierra fueron una pequeña muestra de lo que hará a gran escala como Rey Celestial del reino de Dios. Piense en cómo será la vida pronto, cuando Cristo gobierne la tierra. Como Él quitará los problemas físicos y las enfermedades que atormentan a la humanidad, todos tendremos salud perfecta. Jamás pasaremos hambre, ni sufriremos por culpa de los desastres naturales. Tendremos la inmensa alegría de recibir a nuestros seres queridos que están en las tumbas.
pregunta B. ¿Qué milagro espera usted con más ganas? Al pensar en el nuevo mundo, ¿qué milagro espera con más ganas? Cuando Jesús hizo milagros, demostró dos cualidades que todos debemos tener: la humildad y la compasión. Párrafo 9 pregunta: ¿por qué hizo Jesús un milagro en la boda de Caná? Cuando se acabó el vino en el banquete de boda, ¿estaba Jesús obligado a hacer algo? No. Ninguna profecía decía que el Mesías tenía que producir vino de forma milagrosa. Pero piense en cómo se habría sentido usted si algo así hubiese ocurrido en su boda. Jesús probablemente pensó en la vergüenza tan grande que pasaría la familia, en especial los novios, y por compasión quiso ayudarlos. Por eso hizo el milagro que se mencionó al principio del artículo. Párrafo 10. Mencione algunos detalles de este relato del capítulo 2 de Juan. Veamos algunos detalles interesantes de este relato del capítulo 2 de Juan. ¿Se fijó en quién llenó de agua las vasijas? No fue Jesús. Como no quería llamar la atención, les pidió a los sirvientes que lo hicieran. Versículos 6 y 7. Y después de hacer el milagro, ¿quién le dio a probar el vino al director del banquete? Tampoco fue Jesús. Él les dijo a los sirvientes que le llevaran un poco. Versículo 8. Y por supuesto, Jesús no levantó una copa de vino al frente de los invitados y dijo: «Prueben este vino tan rico que acabo de hacer». Párrafo 11 pregunta: ¿qué aprendemos de este milagro de Jesús? Una lección de humildad. Jesús no presumió de haber convertido el agua en vino. De hecho, jamás presumía de lo que hacía. Al contrario, era humilde y siempre le daba toda la honra y el mérito a su Padre. Si tomamos como modelo a Jesús, seremos humildes y no presumiremos de nuestros logros. Párrafo 12 pregunta: ¿cuál es otra manera de imitar la humildad de Jesús? Ponga un ejemplo. Imaginemos a un anciano que pasa mucho tiempo ayudando a un siervo ministerial joven a preparar su primer discurso público. Gracias a eso, el joven da un excelente discurso y la congregación queda encantada. Resulta que después de la reunión, alguien le dice al anciano: «¡Qué discurso tan bueno el que dio fulano!», ¿cierto? ¿Se imagina al anciano diciendo: «Sí, es que yo lo ayudé»? ¿O dirá con humildad: «Sí, lo hizo muy bien»? Una persona humilde no necesita llevarse el mérito por las cosas buenas que hace por los demás. Párrafo 13 pregunta: ¿con qué se encuentra Jesús cerca de la ciudad de Naín y qué hace él? Hacia la mitad de su ministerio, Jesús viaja a Naín. Esa ciudad galilea no queda lejos de Sunem, donde unos 900 años antes, Eliseo resucitó al hijo de una mujer. Al acercarse a la puerta de la ciudad, Jesús se encuentra con una procesión funeraria. La escena es desgarradora. Una viuda acaba de perder a su único hijo. Pero ella no está sola. Muchos habitantes de la ciudad la acompañan. Jesús detiene la procesión y hace algo por esta madre destrozada. Resucita a su hijo. Esta es la primera de las 3 resurrecciones realizadas por Jesús que se mencionan específicamente en los Evangelios. Párrafo 14. Mencione algunos detalles de este relato del capítulo 7 de Lucas. Veamos algunos detalles interesantes de este relato del capítulo 7 de Lucas. ¿Se fijó en el orden en que sucedieron las cosas? Primero Jesús vio a la mujer y después se conmovió profundamente. Versículo 13.
Tal vez vio a la madre llorando mientras caminaba delante del cuerpo de su hijo. Lo que observó le rompió el corazón. Jesús no solo sintió compasión por ella, sino que lo demostró con acciones. Seguro que dijo con voz suave: «No llores más». Pero no se limitó a hablar con ella. Resucitó a su hijo y se lo entregó. Versículos 14 y 15. Párrafo 15 pregunta: ¿qué aprendemos de este milagro de Jesús? Una lección sobre cómo mostrar compasión a los que están de duelo. Es cierto que no podemos resucitar a los muertos, como hizo Jesús con el hijo de la viuda. Pero sí podemos aprender a ser compasivos con los que han perdido a un ser querido. Párrafo 16 pregunta: ¿qué aprendemos de la experiencia del párrafo? Pensemos en lo que ocurrió hace unos años en una reunión. Mientras se cantaba una canción de la resurrección, una hermana vio a otra llorando al otro lado del pasillo. Lloraba porque había perdido hace poco a su hijita. Como la hermana sabía por lo que esta madre estaba pasando, fue rápidamente a su lado, la abrazó y cantó el resto de la canción con ella. La madre recuerda que en ese momento su corazón se llenó de amor por los hermanos. Estaba muy feliz por haber ido a la reunión. Ella dijo: «Sabía que allí recibiría la ayuda, en el salón del reino». Podemos estar seguros de que Jehová ve y valora hasta los pequeños gestos con los que expresamos nuestra compasión por quienes están de duelo y hundidos en el desánimo. Párrafo 17 pregunta: ¿qué aprendimos en este artículo? Estudiar los milagros de Jesús fortalece mucho nuestra fe. Estos relatos de los evangelios nos muestran que Jehová y Jesús nos aman muchísimo, que Jesús tiene el poder para acabar con todos los problemas de la humanidad y que podemos estar completamente seguros de que las bendiciones del reino se harán realidad muy pronto. Además, nos dan oportunidades para meditar en cómo podemos imitar las cualidades de Jesús. Párrafo 18 pregunta: ¿qué veremos en el siguiente artículo? A finales de su ministerio, Jesús realizó la tercera y última resurrección de las que hay constancia que hizo. Pero esta fue diferente a las demás. Resucitó a un buen amigo que llevaba 4 días muerto. ¿Qué lecciones sacamos de este milagro y qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe en la resurrección? Lo veremos en el siguiente artículo. ¿Qué respondería? ¿Qué lecciones de Jehová y su Hijo sacamos de los milagros de Jesús? ¿Qué nos enseña sobre la humildad el milagro que encontramos en Juan 2, 6 a 10? ¿Qué nos enseña sobre la compasión el milagro que encontramos en Lucas 7, 11 a 15?